Bueno, cordial saludo. Sí, en esta sección vamos a ver lo que son vectores, ¿sí? Y pues como contenidos vamos a ver lo que son cantidades escalares vectoriales, características de los vectores, suma de los vectores, propiedades de la suma y lo que son vectores unitarios. Bueno, entonces empezamos con lo que es definiendo lo que es una cantidad escalar. Entonces, una cantidad escalar se refiere a un número, ¿listo? Entonces, una cantidad física se puede representar con un solo número, ¿listo? Por lo tanto, como característica es que se pueden utilizar operaciones ordinarias, ¿listo? Los cálculos pueden hacerse con operaciones ordinarias, ¿sí? Entonces, entonces tenemos que si combinamos lo que son 4 kilogramos, ¿sí? Más 8 kilogramos, pues esto nos va a dar 12 kilogramos. Entonces estos tres números representan lo que son cantidades escalares, están definiendo el número. Listo, por otra parte podemos tener 4 multiplicado por 3 segundos, ¿sí? Y esto nos va a dar 12 segundos, ¿listo? Entonces aquí también estamos haciendo operaciones ordinarias de suma y multiplicación, la cual me está dando otro escalar, ¿listo? Entonces realmente un escalar simplemente es un número, ¿listo? Entonces por otra parte tenemos lo que son cantidades vectoriales, ¿listo? Entonces las cantidades vectoriales que son, tienen tanto una dirección como una magnitud en el espacio, ¿listo? Entonces, una característica la cual vamos a utilizar a lo largo del curso, bueno, es que se simbolizan con negrilla o podemos ponerle una flecha en la parte de arriba. A lo largo del curso vamos a utilizar la notación de poner una flecha en la parte de arriba, ¿listo? Para simbolizar lo que es un vector, ¿listo? Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede apreciar un vector? Entonces, nosotros en el espacio, ¿sí? Podemos tener lo que es una posición inicial o una magnitud inicial, esta la llamamos magnitud inicial, ¿listo? Y por otra parte podemos tener una magnitud final, ¿listo? Entonces, obviamente que al unir yo estos dos puntos me va a dar una dirección definida, ¿sí? No es lo mismo que tuviera una magnitud final por acá, la cual va a tener esta dirección, o otra por acá, la cual va a tener esta dirección, ¿listo? Entonces, al unir esa magnitud inicial con la magnitud final, ¿sí? Eso me va a representar una dirección. ¿Listo? Como vemos aquí en este pedazo. Entonces la representación gráfica la vamos a hacer a través de una flecha donde unimos una magnitud inicial con una magnitud final. Bueno, bueno. Entonces, características de los vectores. Entonces, una característica es que existen vectores paralelos, ¿sí? Aquellos que tienen la misma dirección. Entonces aquí en esta observamos un vector A, ¿listo? El cual va en esta dirección. Y aquí podemos tener un vector B, que puede ser ¿qué? Puede ser n veces el vector A. ¿Listo? Esto se llama multiplicación por un escalar, lo cual vamos a verlo después. Sin embargo, ambos tienen la misma dirección. Esto como lo podemos observar. Lo podemos observar si ponemos una cuadrícula en el fondo, ¿sí? Entonces observamos la dirección de este vector y la dirección de este vector, las cuales son las mismas. ¿Listo? Otra característica es que pueden tener la misma magnitud, pero diferente sentido. Entonces, aquí vamos a tener un vector A, ¿listo? Entonces, este vector A, entonces la dirección, perdón, se va en dirección norte, dirección
norte. ¿Listo? Pero podemos tener otro vector con la misma magnitud, ¿sí? Pero en diferente sentido, el cual va hacia el oriente. Entonces, hacia el oriente. Entonces, si nos guiamos por nuestra cuadrícula, si vemos este tiene las mismas unidades que va a tener este vector, ¿cierto? O sea, tiene las mismas magnitudes. Si contamos los cuadros, tiene los mismos cuadros que este. Sin embargo, este va en la dirección norte y este va en el oriente. Entonces, esa es otra característica. Otra característica es el vector negativo. Entonces, ¿qué significa un vector negativo? Son los que tienen la misma magnitud que el original, pero dirección opuesta. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a utilizar la cuadrícula. Entonces, imaginemos nuestro vector A. ¿Listo? Entonces, mejor. Listo, ahí está nuestro vector A. Entonces, el vector negativo va a tener la misma magnitud, es decir, vamos a trazar la misma raya. ¿Listo? Sin embargo, este vector va a ir en dirección contraria al vector original. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, este no podemos llamarlo A, sino vamos a llamarlo un vector B. ¿Listo? Entonces, el vector B va a ser igual a ¿quién? A el vector menos A. ¿Listo? Entonces, aquí decimos que estos dos vectores son antiparalelos, aunque tengan la misma magnitud, ¿sí? Aunque tengan la misma magnitud, antiparalelos, ¿listo? Aunque tengan la misma magnitud, ¿sí? El hecho de que vayan en sentidos opuestos, ¿sí? Significa que son antiparalelos, ¿listo? Bueno, entonces seguimos. Eh, Otra característica fundamental es la magnitud de un vector. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es la magnitud de un vector. Más adelante vamos a operar matemáticamente. Entonces, ¿cuál es la característica de la magnitud de un vector? Entonces se representa por medio de una letra normal, ¿sí? O del vector encerrado entre barras. ¿Qué significa eso? Entonces, la magnitud ¿sí? Magnitud de A, entonces va a ser igual a quién. Entonces lo representamos por medio de una letra normal, ¿sí? O podemos representarlo utilizando esta notación. Entonces tenemos nuestro vector y lo encerramos entre dos barras. Entonces esa es la forma de representar. Como les digo, más adelante vamos a hacer los cálculos, ¿sí? De la magnitud del vector. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Ahora entramos a lo que es las operaciones con vectores, ¿sí? En esta sección vamos a ver lo que es suma de vectores. ¿Listo? Entonces, para entender la suma de vectores, necesitamos establecer la siguiente característica. ¿Listo? Entonces, para que la tenga presente, ¿no? Entonces, se ubica la cola del segundo vector con la cabeza del primer vector. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede apreciar esto? Entonces, si vamos a tener dos vectores, imaginemos que tenemos el vector aquí, ¿listo? Si tenemos un vector en esta dirección, bueno, vamos esto acá, entonces tenemos el vector acá, ¿listo? Este vector lo vamos a llamar eh, el vector A, ¿listo? Eso no lo coge, listo. Entonces ese lo vamos a llamar el vector A, ¿listo? Y vamos a tener otro vector, el cual va a ir, puede ir en esta dirección. Aquí estamos haciendo que los dos partan del origen, si se dan cuenta. Aquí voy a utilizar el origen como este punto. ¿Listo?
o bueno, a menos que trace el plano cartesiano, y ese va a ser pues nuestro origen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a representar la suma? Entonces la suma, vamos a coger el vector A. ¿Listo? Vamos a coger nuestro vector A. Entonces, y vamos a representar la suma. ¿Listo? Vamos a coger nuestro vector A. ¿No? Entonces, este es el vector A. Entonces, vector A. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es pegarle el vector B. Este no lo llamé B. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro vector B. Entonces, vamos a poner el vector B en la cabeza del primero. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la cola. ¿Listo? Y lo unimos con la cabeza del primer vector. Entonces, este es nuestro vector B. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo es la suma? Entonces, la suma es la unión de la cabeza del primer vector, perdón, de la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector. Es decir, esto viene desde acá hasta acá. ¿Listo? Lo más recto. Entonces va a ser esto así. ¿Listo? Y ahí va a quedar representado nuestro vector. Bueno, esto queda más parejo, listo, pero eso es lo que representa la suma del vector. Entonces, bajo estas condiciones, el vector azul lo podemos representar como R, ¿sí?, igual a A más B, donde el vector R, ¿sí?, el vector R se le llama, listo, la resultante. Bueno, entonces eso es lo que es la suma de vectores. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a algunas propiedades. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Tenemos la propiedad conmutativa. ¿Listo? Donde A más B es igual a B más A. Entonces, esto lo podemos ver de una forma gráfica. ¿Listo? Entonces, si vamos a tener el vector A. Entonces, si utilizamos nuestro vector A. ¿Listo? Está, listo. Entonces ahí quedó nuestro vector A. ¿Listo? Y le vamos a sumar un vector B. Entonces el vector B va a ir en esta dirección. ¿Listo? Entonces, lo hago mejor. Ahí va nuestro vector B. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos que aquí la suma es la unión de la cola del primero con la cabeza del segundo, ¿no? Entonces unimos estos dos. ¿Listo? Ahí está. Entonces esta es el vector resultante, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer lo contrario, es decir, coger nuestro vector B. ¿Listo? Entonces el vector B, vamos a trazar la misma magnitud y la misma dirección. Entonces ahí lo tenemos. ¿Listo? Este vector B es igual a este, ¿no? Este que acabamos de dibujar es igual a este. Y lo que hacemos es poner el vector A. ¿Listo? Entonces el vector A lo subimos aquí. Ahí está nuestro vector A. ¿Listo? Y la resultante pues la trazamos desde acá hasta la cabeza del segundo vector. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la resultante y aquí teníamos nuestro vector A. ¿Listo? Si nos damos cuenta, este vector, si contamos los cuadros 1, 2, 3 y 1.3, es el mismo que este. Entonces 1, 2, 3 y la altura, sí, es la misma que esta. ¿Listo? Entonces ahí demostramos la propiedad conmutativa. ¿Sí? Técnicamente, si unimos esta con esta, nos va a dar un paralelogramo. ¿Listo? Entonces, casi que la conmutativa representa lo que es el método del
paralelogramo. ¿Listo? Bueno, por otra parte, tenemos la propiedad asociativa, ¿sí? Donde A más B más C va a ser igual a A encerrado B más C. ¿Listo? Entonces, hagamos lo mismo que ahorita, vamos a representar eso en forma de vectores, ¿listo? Entonces, aquí tenemos tres vectores en el origen, ¿listo? Y vamos a sumar esos tres vectores. Entonces, vamos a tomar la primera parte, que es esta, A más B, ¿listo? Entonces utilicemos nuestros colores. Entonces aquí tenemos el vector A, que chueco. Entonces el vector A, ahí está, listo, ahí está, ahora sí. Entonces tenemos nuestro vector A, listo, y a eso le vamos a sumar este vector B, listo. Entonces este va a ser el vector B. Entonces ahí tenemos nuestro vector B. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? Entre esos dos, o sea, A más B. Entonces la resultante va a ser esta. ¿Listo? Ahí tenemos la resultante. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que es A más B. ¿Listo? Sin embargo, ahora le vamos a sumar el vector C. Entonces, se cuenta que son dos unidades hacia el oriente. Entonces el vector C va a ir en esta parte de acá. O sea, a esa resultante le sumamos el vector C. ¿Listo? Y unimos pues la resultante de A más B con la cabeza del vector C. Entonces nos va a dar esto. Desde acá hasta acá. Listo, ahí está. Ese es nuestro vector. Entonces este vector que acabo de dibujar es el vector A más B, ¿sí? Entre paréntesis, más C. ¿Listo? Entonces para demostrar la propiedad asociativa, pues vamos a hacer la misma operación con esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a coger nuestro vector A. ¿Listo? Empezamos con el vector A. Perdón, este es el vector. Entonces tomemos nuestro vector A. ¿Listo? Entonces el vector A desde acá hasta acá, que es lo que nos pide primero la propiedad, listo. Y ahora vamos a hacer la suma de B más C. Entonces partimos desde acá, listo. Y entonces, ¿cuál va a ser esa suma? Entonces, aquí tenemos este vector, listo. Y el otro vector sería este. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la representación de B más C? La representación de B más C es esta de acá hasta acá. ¿Listo? Este sería nuestro vector B más C, B más C. ¿Listo? Y lo que tenemos que hacer es unir A y el vector resultante de B más C. ¿Listo? O sea, este y este. Entonces, este vector va a ser este vector. ¿Listo? Entonces, ese es el vector de A, ¿sí? Más B más C. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, esta magnitud es la misma que esta magnitud y que que la misma dirección. ¿Listo? Entonces, bajo esta representación queda demostrada la propiedad asociativa. ¿Listo? Bueno, seguimos, seguimos con la resta de vectores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define esto? Entonces, la resta se define como A menos B, ¿sí? Como el vector menos B sumado al vector A. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se escribe? Esto lo podemos escribir como A
más menos b igual a a menos b. ¿Listo? Entonces, para entender la representación gráfica de esto, tenemos un vector a y un vector b. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar esos dos vectores para que veamos la diferencia. Entonces tenemos nuestro vector a, ¿sí? Este va a ser el vector a, el azul. Eso más derecho. Entonces este va a ser el vector a, ¿listo? Y le vamos a sumar el vector b, ¿listo? Entonces el vector b va en esta dirección. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la resultante? Ya sabemos que es esta unión. Bueno. Ahora, pero entonces, ¿cuál será el vector menos b? Nosotros ya vimos la definición de un vector negativo y es que tiene dirección opuesta. Es decir, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nosotros vamos a tomar el vector a, ¿listo? El vector va a, y le vamos a sumar el menos b. Entonces quiere decir que va a arrancar desde acá, pero en dirección opuesta. Entonces va a hacer esto. ¿Listo? Entonces escribamos acá que este será nuestro vector menos b. ¿Listo? Y este es nuestro vector a. Entonces, como inicialmente esto es una suma, ¿sí? Entonces quiere decir que la resultante entre esos dos va a ser este vector. Este vector de acá. ¿Listo? Entonces, ese vector de acá lo que nosotros vamos a llamar a menos b. Entonces, esa es la forma de hacer la resta entre dos vectores. Hay que cambiarle el signo opuesto al vector que se está restando. Listo, aquí lo estamos sumando con menos b. Entonces, veíamos que b tenía esta dirección. Simplemente se le cambia de dirección. Entonces, esa es la forma de la resta de vectores. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con las componentes de un vector. Entonces, las componentes de un vector, ¿cuáles son? Entonces, para eso vamos a trazar nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, tenemos un vector A. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un vector A, el cual va a ir en esta dirección. Hagámoslo un poco más grueso. Entonces, este es nuestro vector A. ¿Listo? Anteriormente no habíamos manejado el plano cartesiano, listo, en esta sección sí lo manejamos. Entonces, ¿qué componentes va a tener este vector? Pues va a tener una componente en x, listo, la cual vamos a llamar ax, listo, o sea, va a ser esta componente de acá, listo. Entonces, esa es la componente ax, listo, que también es un vector. Y también va a tener la componente en y, que vamos a llamar la componente AY. ¿Listo? Entonces esta es la componente AY del vector. ¿Listo? AY. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si sumamos el vector AX y le unimos el vector AY, es decir, unimos cabeza con cola, que va a ser este de acá, si ambos parten del origen, pero entonces aquí los estoy sumando, el vector AX con el vector AY. Pues ¿qué nos va a dar como resultante? El vector A. Entonces quiere decir que nosotros podemos escribir que A, ¿sí?, va a ser igual a ¿quién? A AX, perdón, a AX más el vector AY, ¿no? Estos son vectores. ¿Listo? Entonces, esas son las componentes de un vector. Estas pues, nos van a servir para realizar operaciones con las magnitudes de los vectores. ¿Listo? Como veremos más adelante. Entonces, la magnitud de un vector, ¿cómo se representa? ¿Listo? Entonces nosotros teníamos nuestro vector A. Entonces, este era nuestro vector A. ¿Listo?
Entonces, si nosotros recordamos Pitágoras, entonces, ¿cuál va a ser la magnitud del vector AX? Esta magnitud. Entonces, la magnitud va a ser la distancia, ¿sí? Que vamos a trazar de aquí. ¿Listo? Entonces, este va a ser AX. ¿Listo? Entonces, la magnitud va a ser el valor que tiene AX desde el origen, ¿listo? Hasta esta posición. Y el valor de AY, ¿cuál va a ser? Entonces va a ser este, ¿no? Entonces AY, ¿listo? Entonces ese va a ser el valor que toma AY, ¿listo? Entonces si nosotros recordamos Pitágoras, ¿listo? Entonces vamos a poner acá recordando Pitágoras. Ah, qué pena. Entonces recordando Pitágoras. Pitágoras. Bueno, con mayúscula la P. Pitágoras. Listo. Entonces, recordemos que este es el cateto, y que la magnitud de A sí se representa con una letra normal, ¿no? Esta es la magnitud. Listo. Porque no le estamos poniendo flecha en la parte de arriba. Listo. Entonces quiere decir que A, pues aquí va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado, que en este caso va a ser ¿quién? AX, ¿cierto? Entonces AX al cuadrado más el otro cateto, que es AY elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces esta es la fórmula de la magnitud de un vector. ¿Listo? Entonces eso se saca por medio de Pitágoras. Ahora, ¿cuál va a ser la dirección? Entonces tenemos nuestro mismo vector, el vector A, ¿listo? El cual va a ir de acá hasta acá. Entonces este es el vector A, ¿listo? Sin embargo, esto tiene eh, un ángulo, ¿listo? Entonces el ángulo es el que va a representar la dirección de ese vector. Entonces recordemos nuevamente funciones trigonométricas, que si nosotros tenemos aquí tenemos una distancia AX, ¿cierto? En esta parte. Entonces la distancia AX de acá hasta acá. Y adicionalmente vamos a tener una distancia AY, ¿listo? Desde aquí hasta aquí, ¿listo? Entonces recordando propiedades trigonométricas, ¿cómo hallamos este ángulo a partir de los catetos? Entonces ese ángulo lo hallamos a partir de la tangente del mismo. Entonces quiere decir que la tangente del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que en este caso es AY, sobre el cateto adyacente, que en este caso va a ser AX. ¿Listo? Entonces si nosotros despejamos el ángulo, esto va a ser tangente a la menos 1, ¿listo? ¿De quién? De AY sobre AX. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hallar la dirección de un ángulo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora multiplicación por un escalar. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación por un escalar? Si nosotros tenemos, eh, si nosotros tenemos un vector A, ¿listo? Entonces vamos a tener nuestro vector A, lo vamos a representar acá, ¿listo? Entonces, perdón, vamos a tener un vector A, ¿listo? Este vector A pues tiene las componentes AX y AY, ¿listo? Entonces la componente ya lo hemos visto, esta va a ser la componente AX, ¿listo? Y por este lado vamos a tener la componente AY.
¿Listo? Entonces imaginemos, o la misma que representa este lado, ¿no? Esto también es AY, porque esto es la representación de AY sobre el eje. ¿Listo? Pero entonces vamos a simular qué significa la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces si nosotros tenemos que R va a ser igual a C por A, ¿listo? Donde C es el escalar, ¿listo? Por lo tanto, se me van a afectar las componentes de mi vector original, ¿no? Si nosotros teníamos que A era igual a AX, ¿cierto? Más AY, entonces por este lado vamos a tener que R va a ser igual a ¿quién? A C a X, ¿sí? Multiplicamos por este más C multiplicado por la componente en Y. Entonces eso es lo que significa la multiplicación por el escalar, que se me va a afectar el vector en C veces, ¿listo? Entonces como ejemplo, si nosotros tenemos C igual a 2, entonces aquí tenemos magnitud igual a 1 para AX y magnitud igual a 1 para AY, ¿listo? 1 hasta acá, este es el valor de 1 y este es el valor de 1, ¿listo? Entonces si lo multiplicamos por 2 quiere decir que el nuevo vector va a ir acá, 2, y el otro va a ir acá, ¿listo? Entonces quiere decir que mi resultante, esto va a ser igual a ¿qué? R en X va a ser igual a 2 por AX, que va a ser esa nueva distancia desde acá hasta acá, ¿listo? Y la otra distancia va a ser RY igual a 2 por AY, que va a ser la distancia desde acá, ¿sí? Hasta acá. Bueno, entonces quiere decir que mi nuevo vector pues va a ser este vector acá. Entonces eso es lo que significa la multiplicación por un escalar, que el vector se incrementa C veces o N veces. O algunos libros utilizan N, otros utilizan C. ¿Listo? Entonces incrementó C veces ese vector. ¿Listo? Bueno, entonces por otra parte seguimos con lo que es suma de vectores por componentes, ¿listo? Entonces aquí tenemos nuestro vector A y nuestro vector B, ¿listo? Sin embargo, estos vectores, ¿sí? Estos vectores tienen una componente AX, ¿listo? Por este lado, que va a ser esta, ¿listo? Y por este lado va a tener una componente AY, ¿listo? Entonces esta va a ser nuestra componente AY. Estas son las componentes de este vector, ¿no? Pero B tiene también unas componentes. Entonces el vector B va a tener estas componentes. ¿Listo? Aquí esta distancia es la distancia BX, ¿listo? Que va a ser esta de acá hasta acá, desde donde empieza X. Y la distancia BY, ¿listo? Que pega. Entonces BY va a ser ¿cuál? La distancia de acá hasta acá. ¿Listo? Entonces si nosotros miramos la resultante, ¿cómo va a ser la resultante? Entonces aquí podemos escribir entonces las componentes de A. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las componentes de A? Las componentes de A. Qué pena. Entonces, componentes de A, ¿cuáles son? Son AX y AY, ¿cierto? Y las componentes de B, ¿sí? Entonces, componentes de B, componentes de B serán ¿cuáles? BX y BY, ¿listo? Entonces, bajo ese esquema, si nosotros miramos cuál va a ser la componente de la resultante, entonces Rx, ¿cuál va a ser? Rx la tenemos desde acá, ¿cierto? Rx va a ser ¿cuál? La distancia desde acá hasta acá, ¿listo? Este va a ser nuestro Rx. Que Rx técnicamente, ¿quién sería?
Rx sería igual a AX más BX, ¿listo? Y por otra parte, RY, ¿sí? RY que sería la distancia desde acá, ¿listo? Hasta acá. Entonces ahí tenemos RY, ¿listo? Entonces RY sería la suma de quién, perdón, RY sería la suma de AY, ¿cierto? Más BY, ¿listo? Entonces esa es la suma de vectores por componente. Si tengo un vector A sumado con un vector B que nos da este resultante, entonces la resultante en X va a ser la componente de AX más BX y la resultante en Y va a ser la componente de AY más BY. Entonces esa es la suma por componentes, ¿listo? O sea, aquí ya estamos entrando en la parte de magnitudes, ¿listo? Aquí lo que estamos haciendo es sumar las magnitudes de estos vectores. Bueno, en las componentes. Bueno, ahora cómo se representa la magnitud de R. Entonces, recordemos que la magnitud de R, ¿sí? A que es igual, o la magnitud de un vector, eso ya lo habíamos visto anteriormente, se devuelve. Entonces utilizamos Pitágoras, perdón, eso no es vector, sino es una magnitud, cuidado, ¿listo? Entonces nos lleva flecha, entonces va a ser igual a quién, por Pitágoras será igual a Rx al cuadrado más Ry elevado al cuadrado, ¿listo? Y esto es lo mismo que decir utilizando términos de las componentes. Entonces vamos a tener a AX más BX todo al cuadrado más AY más BY elevado al cuadrado y todo esto dentro de la raíz. Aquí simplemente lo que hice fue sustituir Rx por esto y Ry por esto. ¿Listo? Ry por esto. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hallar el valor de la magnitud de esa componente cuando sumamos dos vectores. ¿Listo? Bueno, por otra parte, también podemos definir la dirección del vector. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestra representación. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de ese vector resultante? Entonces ya sabemos que la tangente del ángulo va a ser igual aquí, va a ser igual, al cateto opuesto, que en este caso será Ry, sobre el cateto adyacente, que es Rx, ¿listo? Por lo tanto, la tangente del ángulo va a ser igual aquí, a AX, perdón, a AY más BY sobre AX más BX. Obviamente que si tuviésemos más vectores, más y más, pues simplemente lo que hacemos sumar es las componentes, ¿listo? Como veremos a continuación. Entonces la suma por componentes en tres dimensiones. Cierre la suma vectorial de A más B más C. ¿Qué significa esto? Que si tenemos este vector, ¿sí? Más este vector, más este vector, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces ya sabemos que la resultante sería esta, ¿listo? Eso es lo que nos están diciendo aquí. Entonces las componentes ya estamos hablando en tres dimensiones, ¿listo? Las componentes de x, y, z de r, ¿cuáles son? Pues sería r en x, r de x va a ser igual a quién? Pues la componente de a en x, más la componente de b en x, más la componente de c en x, y así sucesivamente, ¿listo? La componente en y, entonces será AY, ¿cierto? Más BY más CY más ta. Y la componente Z, si vamos a trabajar en tres dimensiones, será AZ más BZ más CZ más y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esa es
la suma para 3 dimensiones de la suma de muchos vectores. ¿Listo? Bueno. Y cómo hallamos la dirección o la magnitud de 3 dimensiones. Entonces, en 3 dimensiones, por un lado tenemos la magnitud. ¿Listo? Entonces, magnitud. Entonces la magnitud va a ser un Pitágoras, ¿sí? Pero como estamos hablando en 3 dimensiones, pues simplemente tomamos rx al cuadrado más ry al cuadrado más rz elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esto va a ir dentro de una raíz. Bueno, entonces la magnitud de 3 dimensiones, se cuenta que anteriormente había hablado en 2 dimensiones, que era la que teníamos por acá. Listo, esa es la que estaba por acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya habíamos hablado de 2 dimensiones, listo. Pero ya en 3 dimensiones es la que acabamos de nombrar, que es esta, listo. Entonces va a ser la componente de Rx, Ry y Rz, que esos pueden estar conformados por muchos vectores, listo. Y por otro lado va a estar la dirección, listo. Pero entonces la dirección en 3 dimensiones ya es otro cuento. Esa fue la dirección. Entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema en 3 dimensiones, ¿listo? Así y así, ¿listo? Y vamos a tener un vector. Si definimos un vector de esta manera, donde ese vector está en el espacio, ¿sí? ¿Cómo lo representamos en el espacio? Bueno, podemos hacerlo de esta forma. Listo, ahí está nuestro vector en el espacio. ¿Listo? Entonces aquí se van a formar ángulos con respecto a cada uno de los ejes. ¿Sí? Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces, ¿cuál ángulo se va a formar? Se va a formar un ángulo con el eje X, ¿cierto? También existe un ángulo con el eje Y y existirá un ángulo con el eje Z. ¿Listo? Este ángulo lo vamos a llamar θ en X, este θ en Y y este θ en Z. ¿Listo? Entonces, para que lo vean mejor, ahí está. ¿Listo? Entonces, lo que hallamos es los cosinos directores. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se halla el coseno? Entonces va a ser coseno de θ en X va a ser igual a ¿quién? A la componente de X sobre R. ¿Listo? El coseno de θ en Y va a ser igual a RY sobre R y el coseno de θ en Z va a ser igual a RZ sobre R. ¿Listo? Entonces esa es la forma de representar la dirección de un vector en 3 dimensiones, hallando los cosenos directores. ¿Listo? Eso se llaman cosenos directores. Bueno, entonces vectores unitarios. Esta ya es otra parte. Otra forma, ¿sí? Ahorita lo que habíamos hecho era todo por componentes, ¿listo? Pero otra forma de representarlo y que pues ayuda bastante a desarrollar operaciones matemáticas son los vectores unitarios, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la característica de los vectores unitarios? Que sirven para especificar una dirección dada, ¿listo? O sea, realmente el vector unitario representa la dirección de un vector, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver eso. ¿Listo? Otra cosa es que los vectores unitarios que representan las direcciones de las coordenadas X, Y y Z, ¿sí? Son I, J y K. Eso por lo general se escribe con una flechita aquí arriba sobre cada uno de los vectores. ¿Listo? Entonces, eso, si estamos hablando de 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, esta es la dimensión y la dimensión. Entonces, si nosotros escribimos nuestros vectores unitarios en esta sección, entonces nos va a quedar que este es el vector en Y, perdón, este es el vector en X,
es el vector en Y, ¿sí? Y este vector va a ser el vector en Z. Entonces eso se representa por I, ¿listo? En la dirección ¿qué? En la dirección X, por J en la dirección y por K, ¿sí? En la dirección Z, ¿listo? Y J y K, X, Y Z respectivamente. Entonces lo que están haciendo estos vectores es especificar la dirección de cada una de las coordenadas, ¿listo? Que es la primera característica que vimos, ¿listo? Entonces eso es lo que representa los vectores unitarios. Otra característica, entonces los vectores unitarios son perpendiculares entre sí. Entonces si nos damos cuenta acá, existe un ángulo de ¿qué? Existe un ángulo de 90 grados entre de 90 grados, perdón, de 90 grados entre ¿cierto? Y de 90 grados entre ¿listo? Entonces, esos son perpendiculares entre sí, si estamos hablando de sistema de coordenadas rectangular, ¿listo? Por otra parte, entonces, la magnitud de cada vector unitario equivale a 1. ¿Esto qué significa? Entonces, que la magnitud de I, ¿sí? La magnitud de I, bueno, que va a ser igual a la magnitud de J, porque todos tres son unitarios, igual a la magnitud de K, va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que representa la magnitud del vector unitario. ¿Listo? Bueno, entonces, representación gráfica de los vectores unitarios. Entonces, nosotros tenemos un vector A, ¿listo? Que va a ser nuestro vector A, ¿listo? Y aquí vamos a tener un vector. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes? Nosotros antes hablamos de componentes a X y a Y, ¿no? Como vimos en esta sección, ¿listo? Sin embargo, esas componentes en términos de vectores unitarios, ¿sí? O sea, es técnicamente lo mismo, sino que se expresan de otra forma, ¿sí? Por acá habíamos visto las componentes, ¿cierto? Aquí teníamos nuestras componentes, cuando hablamos antes de componentes, a X y a Y. Sin embargo, vamos a expresar eso en vectores unitarios. ¿Listo? Entonces, venimos acá. Entonces, este va a ser nuestro vector A. ¿Listo? Este es el vector A. Bueno, y entonces, como les decía, el vector unitario lo que representa es la dirección en Y. Entonces, aquí tenemos nuestro vector unitario, la dirección de la componente. Entonces, nuestro vector unitario Y. Y por este lado vamos a tener nuestro vector unitario J. ¿Listo? Entonces este es I y este es J. ¿Listo? Entonces el vector de la componente en X, ¿cómo irá? Pues va a ir acá. ¿Listo? Entonces este vector desde el origen hasta acá es lo que nosotros llamamos el vector AX, ¿sí? En la dirección Y. ¿Listo? Y el otro vector que va desde acá, desde el origen hasta acá, ¿listo? Es lo que nosotros llamamos el vector AY en la dirección J, ¿listo? Entonces simplemente es técnicamente lo mismo que las componentes, pero con otra notación, ¿listo? Entonces, la notación, entonces, la notación, entonces la notación de vectores unitarios, ¿cómo va a quedar? Simplemente el vector A, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? A la magnitud del vector en X, ¿cierto? En Y, que me representa la dirección, más la magnitud en Y, en J, que representa la dirección en Y. ¿Listo? Entonces es técnicamente lo mismo, sino que se utiliza otro tipo de notación. Sin embargo, esta notación pues es
más fácil de entender. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de una magnitud, ¿sí? Que son AX y AY, y hablamos de la dirección que es en Y y en J. ¿Listo? Bueno, entonces ya pasamos a lo que son, perdón, ya pasamos a lo que son suma de vectores unitarios. ¿Listo? Entonces si tengo eso es notación de vectores unitarios, si A es igual a X en Y más a Y en J y B es igual a X en Y más B y en J, entonces la resultante A más B, ¿cuál va a ser? Entonces R, ¿sí? R va a ser igual a quién? Pues escribimos los vectores, ¿no? Entonces va a ser AX en la dirección Y, ¿listo? Más AY en la dirección J. Lo he escrito con distintos colores para seguirlos, más, ¿sí? Más el vector B, que va a ser BX en la dirección Y, ¿cierto? Más BY en la dirección J. ¿Listo? Y entonces lo que hacemos es agrupar los vectores o factorizar el vector Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, agrupando en términos de Y y de J, entonces R va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a X más BX, factor de ¿quién? Factor de Y, ¿sí? Porque eran los que tenían Y, este tenía Y y este tenía Y, entonces factorizo, técnicamente lo que estoy diciendo es que factorizo el vector, ¿listo? Más AY más BY en la dirección J. Es decir, para sumar, para sumar vectores, lo que hago es tener en cuenta las componentes. Sumo es las componentes, ¿no? Las componentes en X, por un lado, y las componentes en Y. No vaya a sumar esto con esto, porque no es coherente. Aquí estoy sumando un vector en una dirección y aquí otro vector. Bueno, me dará el resultante, pero para sumar vectores lo único que hago es sumar las componentes. ¿Listo? Entonces, bajo ese aspecto, eh, esta es la suma de dos vectores. ¿Listo? Donde las componentes de R, ¿cuáles van a ser? Pues R en X va a ser igual a ¿quién? A X más BX, ¿cierto? O sea, este pedazo es lo que conocemos como R en X. ¿Listo? Y las componentes en Y, entonces RY, ¿cuál va a ser igual? A Y más Y, que eso es técnicamente lo que hicimos en componentes, ¿listo? Pero como les digo, esta es otra notación diferente a la de componentes, ¿listo? Y pues las operaciones restantes que hicimos con componentes, pues funcionan igual para vectores unitarios, ¿listo? Entonces con esto terminamos la sección, la parte de vectores y definiciones y suma, ¿listo?